Eduardo, y saludos a todos y todas. Tengo entendido que más que nada el grupo es de Ecuador, un país con el cual tenemos mucha colaboración y deseando entonces que tengan éxito en este mini curso que ustedes van a recibir con tanta gente que tiene diferentes perspectivas sobre la agroecología. Bueno, entonces lo que yo voy a hablar es sobre la agroecología, sus principios y sus aplicaciones para la conversión de fincas diversas y productivas. Seguramente van a haber algunos temas que van a ser un poco repetitivos con lo que habló Clara, pero es importante que entendamos que para poder diseñar sistemas agroecológicos que sean productivos, biodiversos, resilientes, sustentables, hay que tener una base ecológica fuerte y además entender el rol de la biodiversidad en el manejo de estos sistemas. Bueno, cuando hablamos de agricultura, lo que estamos hablando es básicamente de la simplificación de la naturaleza. Es decir, tomamos un bosque natural, un ecosistema natural, lo simplificamos, reducimos su biodiversidad, lo transformamos en un monocultivo y básicamente lo que sucede es que este sistema, al carecer de biodiversidad, requiere de insumos externos, porque el bosque, por ejemplo, funciona, se autorregula, el bosque tiene biodiversidad que está interactuando. Entonces, no se necesita pesticidas, ni fertilizantes, ni riego, ni manejo para que funcione, ya que la biodiversidad al interactuar promueve procesos ecológicos que hacen que el sistema se autorregule. Lo que estamos buscando en agroecología son sistemas intermedios que tienen altos niveles de biodiversidad, algo de manejo, por supuesto, pero en vez de ser intensivos en capital, los sistemas agroecológicos son más intensivos en conocimiento. Es una agroecología más de proceso que una agricultura de insumos. Entonces, desgraciadamente, con la agricultura moderna hemos llegado a una simplificación de los ecosistemas muy dramática. Y esta rápida expansión de la agroecología, temas agrícolas industriales, combinado con tecnologías específicas mecanizadas, genéticas y agroquímicas, se han convertido en una fuerza importante que está impactando y transformando la biosfera a una tasa muy alarmante. De hecho, la agricultura moderna se volvió demasiado estrecha ecológicamente, altamente dependiente de insumos agrícolas y extremadamente vulnerable a plagas, enfermedades y ahora el cambio climático. 80% de los 1.5 billones de hectáreas de tierras que están dedicadas a la agricultura son monocultivos de trigo, de maíz y de arroz, y que proveen el 50% de las calorías que se consume a nivel global, a pesar de que nos podríamos estar alimentando de más de 2.000 diferentes plantas. Pero hay 3 cultivos, básicamente, que son los que suplen más del 50% de las calorías a la humanidad. Ahora, ¿cuáles son los factores agrícolas que están detrás de la velocidad a la que los ecosistemas naturales se están degradando? Primero tenemos los aumentos en los tamaños de campos. Hay una concentración muy grande donde entra la ganadería o entra la agricultura de exportación, desplazando muchas veces campesinos. Las reducciones concomitantes de los setos y toda la vegetación circundante de los campos también se va reduciendo. Hay una tendencia hacia el monocultivo y la consolidación de las fincas o granjas en cada vez menos manos, y la reducción de la complejidad y diversidad agroecológica que requiere la mecanización, además del uso de los pesticidas, que también tienen un impacto sobre la biodiversidad. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias entonces de tener estos sistemas agrícolas dominantes, ¿cierto?, en el 80% de los agropaisajes, que sean homogéneos, que sean simplificados? Bueno, por un lado está el aumento del potencial de vulnerabilidad a plagas y enfermedades. Por otro lado, también la vulnerabilidad al cambio climático, lo que puede llevar a una inestabilidad de los rendimientos, y la pérdida de los servicios ecosistémicos, que están asociados con la biodiversidad agrícola y la natural que rodea los campos agrícolas, como el control biológico, el reciclaje de nutrientes, la detoxificación del agua, la polinización. Son todos servicios ecosistémicos que se pierden con la homogeneización. Entonces, hemos creado ecosistemas agrícolas
de los cuales depende la humanidad, que son muy, muy poco sostenibles. Y esto realmente es un riesgo para la seguridad alimentaria mundial, ¿no? No es sostenible porque, por todas las razones que ustedes conocen y ya seguramente Clara les habló. Por un lado, tenemos pérdida de suelo más rápido de lo que se forma, pérdida de materia orgánica, pérdida de nutrientes y otras sustancias químicas que contaminan cuerpos de agua y otros ecosistemas. Es susceptible a las malezas, plagas de insectos y enfermedades, amenaza a los polinizadores con la utilización de pesticidas, sobre todo los nicotinoides, es vulnerable al cambio climático y depende de combustibles fósiles, insumos agroquímicos y genética sofisticada para mantener la producción. No puede ser más frágil y insostenible el sistema agrícola que hemos creado. Entonces, debido a su homogeneidad y a su falta de regulación ecológica, necesitan una inyección de pesticidas que es más o menos 2.3 billones de kilos de ingredientes activos, tanto de herbicidas, fungicidas, insecticidas, por año, que se inyectan a la biosfera. Recuerden de que 1% de las sustancias químicas que se aplican en la agricultura llegan a la plaga. El resto, el 99%, termina en el ambiente, en el agua, en el suelo, en el aire, ¿no? Y ustedes están viendo aquí cómo se va incrementando el uso de pesticidas, sobre todo, miren América Latina, que es el color amarillo, se va incrementando las ventas debido a que estamos metidos en modelos de agroexportación. Países como Brasil, Argentina, México, Colombia son los que lideran, pero también la Unión Europea, que es la verdecita clara, a pesar de tener todas las regulaciones que ellos tienen de cierto de esquemas agrícolas, siguen utilizando pesticidas en forma muy, muy, muy alarmante. Y bueno, el uso de los pesticidas, la naturaleza siempre pasa la cuenta porque hay efectos colaterales, como por ejemplo la aparición de insectos resistentes a más de 1000 insecticidas, hay más de 500 artrópodos entre insectos y ácaros que son resistentes a 1000 diferentes pesticidas. Las enfermedades también, muchos patógenos se hacen resistentes a fungicidas y las malezas incrementadamente se están haciendo cada vez resistentes, sobre todo con el uso tan dramático del glifosato. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Sudamérica, Brasil, Argentina, incluso Bolivia, Paraguay, donde se está produciendo mucha soya transgénica, pero que es resistente al Roundup, al glifosato. Bueno, con el uso continuo empiezan a aparecer las malezas resistentes. Hay más de 12 especies ya que son resistentes y esto nos lleva a que tengan que desarrollar nuevos cultivos transgénicos que sean resistentes a más herbicidas o rotar herbicidas para no crear resistencia y entramos en el espiral, ¿cierto?, de los pesticidas. El costo anual entonces de las externalidades de cultura pasa a ser en libras esterlinas se calcula 208 libras esterlinas por hectárea, ¿cierto? Si nosotros contabilizáramos las externalidades que no son contabilizadas en el análisis económico, que es la contaminación del agua, la pérdida de la biodiversidad, los impactos sobre la salud humana, que son múltiples, la desaparición de humedales y otros ecosistemas frágiles, las pérdidas del suelo, las emisiones de gases invernadero, que más o menos el 45% de las emisiones de gases invernaderos vienen de la agricultura industrial, si también consideramos el transporte. Bueno, todo eso son externalidades que produce este modelo, que lo paga la sociedad, no lo internalizan ni las multinacionales ni los productores que usan estos químicos. Y estos sistemas también, a pesar de que son altamente dependientes de energía fósil, son muy ineficientes en el uso de esa energía. De la energía necesaria para cultivar una hectárea típica de maíz en los Estados Unidos, el 99.95% de las calorías utilizadas proceden de los combustibles fósiles. Y hoy en día no es raro en los sistemas de cultivo industrializados estar más de 4 veces, incluso 10, 20, 30 veces las calorías combustibles fósiles en el cultivo de los alimentos que las que contienen los alimentos en sí. O sea,
estamos hablando de eficiencia energética de 20 a 1, perdón, de 1 a 1 o de 0.5 a 1, incluso negativa, ¿no? Entonces, vemos que la agricultura moderna es altamente susceptible al cambio climático, sobre todo a sequías y a altas temperaturas. Lo que se predice es que ojalá nunca llegue a 4 grados el cambio climático en el sentido de la temperatura promedio global, sube a 4 grados porque eso sería catastrófico. Se está apuntando a 1.5 o a 2. Eso no significa que no van a haber eventos climáticos de aquí a los próximos 50 años si nosotros logramos estabilizar un poco las emisiones. Sin embargo, ustedes ven que pasado los 1.5, ya los efectos sobre los rendimientos son bastante dramáticos, aunque ya hay efectos sobre los rendimientos debido a la elevación de temperatura y a la sequía, sobre todo en los sistemas industriales de monocultivo. Por ejemplo, en Estados Unidos en el año 2012 hubo la peor pérdida, la peor sequía en 50 años, con una pérdida de los rendimientos de maíz y soya del 30%. O sea, son sistemas no resilientes, que no tienen materia orgánica en el suelo, monocultivos altamente vulnerables. En California ya estamos entrando en una nueva sequía, pero en la sequía anterior de 2014, que duró 5 años, más de 400.000 acres, perdón, fueron abandonados con unas pérdidas de 1.5 billones de dólares, no solo porque no se produjo comida, sino que también por falta de trabajo. No contrataron a trabajadores agrícolas. Y sabemos también que en el Caribe, países que realmente como Haití, como Cuba, como Puerto Rico, que no tuvieron nada que ver con el cambio climático, porque sus emisiones son bajísimas comparadas con los países causantes del cambio climático, como son China, Estados Unidos, Europa, están sufriendo cada vez más huracanes con pérdidas muy grandes, como pasó con María en Puerto Rico, como pasó con otros huracanes que han pasado en Cuba y en Centroamérica. Ahora, hay una cosa importante en que la relación que tiene la producción animal con la salud humana. Sabemos que hay una gran lista de patógenos mortales que surgieron debido a la forma que practicamos la ganadería industrial en animales confinados, genéticamente homogéneos, desde la influencia aviar asiática, las múltiples variantes de la gripe porcina, ébola, etcétera, etcétera, y por supuesto COVID-19. Las prácticas en operaciones industriales donde todos los animales son genéticamente similares y están confinados, no solo dejan que los animales sean más susceptibles a infecciones virales, sino que también patrocinan las condiciones para las que los nuevos patógenos pueden evolucionar a tipos más infecciosos. Entonces, por otro lado, el monocultivo al avanzar, por ejemplo en Sudamérica ya tenemos 57 millones de hectáreas, esto causa deforestación. La expansión de la agricultura industrial ha sido el motor del 60% de toda la superficie forestal perdida en el planeta. O sea, equivale a 46.1 millones de hectáreas, muchas de las cuales fueron deforestadas ilegalmente. Entre 2000 y 2012 el promedio fue de 7.2 millones de bosque tropical destruido al año. Bueno, entre el 2013 y el 2019 aumentó al 52%, 10.9 millones. Brasil e Indonesia son los países que lideran esto, ¿no? ¿Y por qué esto es importante? Porque en la medida que nosotros avanzamos los monocultivos a través de la deforestación, vamos destruyendo los hábitats naturales donde existe la vida silvestre que convive con miles de diferentes virus. Hay muchos coronavirus que conviven con los murciélagos, con las aves, con los armadillos, con una serie de organismos que viven en los bosques. Bueno, cuando nosotros destruimos esos hábitats, esos animales entran en contacto con las comunidades humanas y animales, y así es como se van transmitiendo lo que se llaman las enfermedades zoonóticas. Entonces, si seguimos con estos patrones de deforestación, además de los impactos que va a tener ecológicos, los impactos en el clima, etcétera,
va a haber COVID-20 también, COVID-21. Es fundamental que haya una reversión de este proceso. Entonces, dada esta situación, nosotros hablamos de que se necesita una transición agroecológica, o sea, un proceso de cambio en los modelos de producción agrícola, sus prácticas, y hacer una readecuación biológica de estos sistemas pendiente a la recuperación, ¿cierto?, de los procesos ecológicos y sociales que sean fundamentales para crear una agricultura que sea más sana, más amigable con la naturaleza, etc. Entonces, para eso utilizamos la agroecología como la ciencia fundamental, que hoy en día gana una importancia enorme, dadas las crisis que estamos enfrentando, casi como el único camino que queda para poder desarrollar una agricultura que sea compatible con la integridad ecológica y con la integridad humana. Esta agroecología entonces es una ciencia, como explicaba Clara, que se alimenta de las ciencias occidentales que aprendemos en las universidades, sobre todo en la ecología, pero también las ciencias agrícolas como suelos, fitopatología, entomología, etcétera, pero también las ciencias sociales, porque la agricultura es el resultado de la coevolución entre sistemas naturales y humanos. Y también otra eje fundamental que alimenta la agroecología es el conocimiento tradicional milenario, que países como Ecuador es bendecido en tener una agricultura campesina andina de miles de años, ¿cierto? De las cuales hay un acervo cultural y un acervo de conocimiento que, junto con este otro conocimiento occidental, la agroecología que lo que permite es una especie de diálogo de saberes, es como un puente en la cual nos intercambiamos los paradigmas, los conocimientos, y de ahí emergen unos principios que son universales, y esos principios toman formas tecnológicas específicas de acuerdo a las situaciones. Entonces, estos principios son universales, pero toman la forma tecnológica diferente en los Andes que en las Canarias, por ejemplo, o en las zonas tropicales, ¿cierto? Son diferentes modelos, pero los principios son los mismos. Bueno, no sé si Clara ya mostró esto, pero una fuente importante de conocimiento ha sido no solamente el conocimiento que tienen los agricultores, sino también entender por qué sus sistemas han permanecido tanto tiempo sustentables y resilientes, como son, por ejemplo, los sistemas andinos, pero también los sistemas asiáticos de producción de arroz, donde los agricultores por miles de años han ido modificando estos paisajes con terrazas, incorporando una serie de animales como peces, ¿cierto?, que tienen un comportamiento importante porque además de consumir, ser una fuente de proteína, ellos tienen un rol ecológico, consumen insectos, consumen malezas. También estos agricultores muchas veces colocan, siembran esta planta que se llama azola, que fija nitrógeno, el 40% es el nitrógeno utilizado por el arroz, pero también sirve de alimento a patos que entran al sistema y comen no solamente la zona, sino que comen caracoles y también defecan, etcétera. Entonces van creando todo un sistema en el cual al final vemos que el agricultor o la agricultora lo que hace es como ensamblar una biodiversidad que a través de sus interacciones fomentan el funcionamiento del sistema. Es decir, se da el control biológico, se da el reciclaje de nutrientes, se da la productividad, el control de malezas, etcétera, sin necesidad de insumos externos, sino más bien fomentando los procesos ecológicos. Eso es la agroecología, ¿no? Es básicamente, como decía Clara, una especie de ingeniería ecológica que nos permite entonces diseñar estos sistemas. Y bueno, estos principios entonces son universales, van desde mejorar el reciclaje de la biomasa y la descomposición de la materia orgánica, fortalecer el sistema inmunológico de la agricultura, con biodiversidad funcional, con todos los organismos que le decía Clara que juegan papeles importantes, como los enemigos naturales, los descomponedores de materia orgánica, los polinizadores, etc. Proporcionar, adicionar materia orgánica y aumentar la actividad biológica del suelo para crear condiciones más favorables de crecimiento, minimizar las pérdidas de energía, de agua, de recursos genéticos, de nutrientes, etc. Romper el monocultivo a través de la diversificación de especies y recursos genéticos en el agroecosistema y en el paisaje circundante, lo que llamamos la matriz paisajística. Pero lo más importante no solamente adicionar especies a un sistema,
sino que estas especies tengan sinergias, complementariedades, interacciones biológicas que son las que van promoviendo los procesos ecológicos clave. En el fondo, la agroecología, como decíamos, es un diálogo de saberes, de ahí emergen principios, esos principios toman forma de prácticas, esas prácticas promueven procesos. Entonces, el sábado yo voy a hablar de los indicadores que nos permiten determinar si los procesos están funcionando bien o no. Pero por ahora, un principio, por ejemplo, reciclaje de nutrientes. Bueno, una práctica podría ser el uso de abonos verdes, por ejemplo, ABA en una rotación, ¿cierto? Como abono verde. Pero esa sería la práctica. ¿Cuál sería el proceso? Es que aumenta el contenido de materia orgánica, hay una descomposición de esa materia orgánica, por lo tanto se produce una mineralización y lo que sucede es que se acelera el reciclaje de nutrientes. Entonces ese sería el proceso que está asociado a esa práctica. Entonces, nosotros hablamos de que para poder pasar de estos sistemas agrícolas industriales de monocultivo, dependientes de insumos externos, hay que llevar a cabo un proceso de conversión que consiste en aumentar la diversidad arriba y abajo del suelo, la diversidad biológica, incrementar la producción de biomasa y el contenido de materia orgánica, utilizar en forma eficiente los recursos del suelo, la energía, el agua, las semillas, todo. Planificar óptimamente la secuencia y combinaciones de cultivos y animales en el tiempo y en el espacio. Y como decía, por último, mejorar la complementariedad, o sea que colocar cultivos y animales que se complementen desde el punto de vista ecológico. Entonces mucha gente habla de que hay 4 etapas en la transición agroecológica. El primero sería aumentar la eficiencia de la efectividad de las prácticas convencionales, que es como serían los MIP, los manejos integrados de plagas, pero que en el fondo son manejo inteligente de pesticidas. Después sustituir las prácticas convencionales químicas por biológicas, que sería la agricultura orgánica, que le llamamos la agricultura de la sustitución de los insumos. Y la última etapa del punto de vista ecológico sería el rediseño del agroecosistema para que funcione en base a un conjunto de procesos y relaciones ecológicas que están asociadas a la diversificación de ese sistema. Entonces, el primer paso es el determinar, ¿cierto?, hacer un uso eficiente de los fertilizantes y pesticidas a través de los manejos integrados, ¿cierto?, en los cuales, por ejemplo, en el caso del manejo integrado de plagas, se establece un umbral económico. Si la plaga se monitorea en el campo, si la plaga pasa ese umbral, por ejemplo, decimos no más de 3 ninfas por hoja en soya, por decir algo. Si pasa a 4, bueno, ya pasó el umbral, entonces hay que utilizar una técnica de reducción de la población y eso es generalmente un pesticida. Por eso yo le llamo manejo inteligente de pesticidas, que es un buen paso porque no se utilizan en forma indiscriminada, sino que se van utilizando en forma más planificada. El segundo paso es ya la sustitución de insumos, o sea, la agricultura orgánica, en la cual, por ejemplo, aquí tenemos un agricultor en California que está listo para sembrar fresas, frutilla, ordena por internet el compost a 10 toneladas por hectárea, se aplica, siembran la fresa, es un monocultivo, que ustedes no podrían decir caminando a simple vista si es una fresa convencional o una fresa orgánica, porque la estructura es monocultural. Se contrata trabajadores rurales que son prácticamente campesinos mexicanos que fueron desplazados por el Tratado de Libre Comercio. Aquí están aplicando insumos biológicos, en el fondo están liberando, por ejemplo, ácaros predadores de ácaros que son plagas, y eso se hace en forma semanal, entonces como un insumo más, por eso le llamamos la sustitución de los insumos. En el caso de Chile, por ejemplo, este es un viñedo orgánico de Conchitoro, 300 hectáreas. Bueno, aquí se aplican entre 12 y 15 hasta 18 productos externos orgánicos, por lo tanto los costos de producción se elevan y muchos de los productos son contradictorios unos con otros. Por ejemplo, se aplica azufre para controlar botrytis y ovidium, que son enfermedades, pero eso mata a los insectos benéficos que ustedes están incrementando con las prácticas agroecológicas, entonces empiezan a producir contradicciones en el manejo de los sistemas. Entonces, nosotros lo que decimos, bueno, tenemos que ir más allá de la sustitución de insumos y para eso nosotros trabajamos con 2 pilares.
¿cierto? Los principios agroecológicos se aplican. Un pilar sería el manejo orgánico de los suelos y el segundo pilar sería la diversificación de los cultivos. Entonces, en el manejo orgánico del suelo, lo que queremos es acumular materia orgánica, reciclar nutrientes y activar biológicamente ese suelo, y eso nos conlleva a cultivos que son nutricionalmente balanceados. La diversificación de los cultivos significa romper el monocultivo con policultivos, rotaciones, etcétera. ¿Para qué? Para utilizar mejor los recursos como el agua, los nutrientes, optimizar el control biológico y también optimizar las complementariedades entre los cultivos. Esto nos lleva a sistemas que sean más productivos, más saludables. Bueno, empezando con el primer pilar, y yo creo que Clara habló de estas cosas, a veces nos repetimos un poco, pero creo que es bueno reforzar las ideas. Primero que nada, nosotros como humanidad dependemos de los primeros 5 centímetros, ¿cierto?, del horizonte A del suelo, porque ahí es donde está toda la materia orgánica, la vida del suelo y el potencial productivo de esos suelos. Lo que andamos buscando entonces son sistemas que tengan altos contenidos de materia orgánica, en las cuales ustedes tienen que adicionarla, por supuesto, a través de, porque eso tiene una serie de efectos sobre las propiedades físicas, las propiedades químicas y las propiedades biológicas. Estimula mucho la actividad biológica del suelo, favorece también la estructura del suelo en la formación de los agregados que tiene que ver mucho, ¿cierto?, la glomalina y otras sustancias que producen ciertos organismos del suelo, aumenta la capacidad de retención de humedad del agua, y otra cosa importantísima es que libera en forma lenta los nutrientes porque hay una mineralización más lenta que con los químicos. Entonces, estamos buscando suelos que sean ricos en materia orgánica, que tengan buena estructura, mucha porosidad, por la cual circule el agua, el aire, que es fundamental para el crecimiento de las raíces y los microorganismos del suelo. Y bueno, en la medida que aumentamos la materia orgánica del suelo, también aumentamos, ¿cierto?, la capacidad de absorción de agua porque actúa como una especie de esponja, ¿no?, que absorbe muchas veces su volumen en agua. Y hay un experimento interesante que se hizo en Estados Unidos donde se comparó agricultura orgánica con convencional, la producción de maíz, y en los años que hubo una sequía, la producción de maíz fue mucho mayor en el verde acá que en los sistemas convencionales, y eso se debió justamente a la capacidad de absorción de humedad que tienen estos suelos. Ya Clara les dijo un poco estos datos, ¿cierto?, que tienen que ver con que 1% de incremento de materia orgánica tiene el potencial de incrementar 167 litros por hectárea, de almacenar 167.000 litros de agua litros de agua por hectárea. Por eso las prácticas que utilizamos nosotros en nuestra finca es adición de materia orgánica constantemente. Acá tenemos un sistema donde creamos las camas sobre las cuales se pone, por ejemplo, follaje de gliricidia, de titonia, de diferentes plantas que uno siembra en los setos, y sobre esas plantas, una vez que se descomponen, a las 2 semanas se les coloca una capa de compost, y sobre eso entonces se siembran los cultivos. En este caso ven ustedes ahí tomates, pepinos, etc. Ahora, la adición de materia orgánica es muy importante porque incrementa el contenido de materia orgánica, pero es muy importante conocer un tema que tiene que ver con la relación carbono-nitrógeno que tengan esos residuos. Porque, por ejemplo, si ustedes aplican, por ejemplo, alfalfa o trébol o plantas leguminosas, van a ver que la relación carbono-nitrógeno no pasa de 20 a 1. Pero si ustedes aplican, por ejemplo, trigo, cebada, cañas de maíz, ese tipo de cosas, sus relaciones carbono-nitrógeno son mayores de 40. ¿Qué significa eso? Bueno, hay que tenerlo en consideración, porque aquí ustedes ven, esto sería nitrógeno disponible en el suelo para las plantas, y ustedes ven que cuando yo aplico alfalfa, supongamos que yo incorporo la alfalfa y después de la alfalfa siembro tomate, ustedes ven que el nitrógeno disponible va creciendo con el tiempo. ¿Y por qué? Porque hay una relación de carbono-nitrógeno 13 a 1. Es decir, aquí casi todo el nitrógeno queda disponible para la planta en forma inmediata. Si yo aplico, por ejemplo, cebada,
digamos, incorporo la cebada y después le pongo tomate, yo tengo que esperar un tiempo porque resulta que al comienzo todo el nitrógeno, el poco nitrógeno que hay, porque es 80-1 la relación, está siendo utilizada por los microorganismos para su crecimiento. Aquí ya recién empieza a haber una disponibilidad de nitrógeno cuando los microorganismos mueren. Entonces, aquí yo tengo que esperar 6 semanas para poder sembrar los tomates, porque si los siembro acá, se van a poner amarillo por un hambre de nitrógeno. Si los siembro acá, no va a haber ese problema. ¿Por qué? Porque yo tenía una cobertura, ¿cierto?, de leguminosa con una relación carbono-nitrógeno baja. Bueno, cuando yo incremento materia orgánica en el suelo y creo también mulch que da condiciones de humedad y de cobertura, se empieza a fomentar benéfica que está compuesta por microorganismos, ¿cierto? Bacterias, actinomicetes, hongos, etcétera, pero también mesofauna como colémbolos, como ácaros, y la macrofauna que serían arañas, escarabajos, lombrices, etcétera, etcétera. Bueno, estos organismos todos se organizan, ¿cierto?, asociados con esa materia orgánica, y aquí ustedes van a tener unas cadenas tróficas complejas, en las cuales puede que existan algunos organismos que sean patogénicos, pero no es para alarmarse porque si existen algunos microorganismos, por ejemplo, bacterias o hongos patógenos o nematodos patógenos, pero también existen hongos, nematodos y bacterias que son benéficas, que son antagonistas, que matan a esos. Entonces, existe un proceso de control biológico en estos suelos. Bueno, ustedes ven acá uno de esos microorganismos son las micorrizas, que Mary Jace me va a hablar sobre eso. Aquí un tomate, claramente la misma variedad se sembraron en la misma época, pero una recibió una inoculación de micorriza y otra no. Ahora, vean ustedes lo que pasa. Si yo tengo un suelo estéril, supongamos que hacemos un experimento con un suelo estéril, y a ese suelo esta es el crecimiento de la planta, la biomasa del tomate, por decirlo. A este suelo estéril yo le agrego micorriza, miren lo que pasa con el crecimiento de esa planta. Si yo a ese suelo estéril le agrego un patógeno, miren lo que sucede. O sea, claramente las micorrizas dan una ventaja de crecimiento debido a la supresión ecológica de las enfermedades. Y aquí hay también otros microorganismos que juegan un rol, porque las micorrizas, además de suprimir o de evitar que se infecten las raíces, también tienen un rol muy importante en lo que es absorción de agua, la absorción de fósforo y de nitrógeno, pero hay otros microorganismos que son antagónicos, que controlan ciertas enfermedades. Por ejemplo, acá tenemos un cultivo el cual yo infecto con Fusarium. Supongamos que yo tengo unas macetas, tengo suelo, los infecto con Fusarium. Esta no le hago nada, muere la planta. A esta, al Fusarium, a ese suelo le agrego cloruro de calcio, crece la planta hasta cierto punto, después muere. A esta le agrego el Fusarium más un fungicida, también muere. Y a esta le agrego Fusarium y tricoderma, que es un hongo antagónico, y ustedes ven que no hay ningún problema. Lo que sucede es que ese tricoderma produce un proceso antibiótico que elimina al Fusarium. Entonces, si ven esta tabla acá abajo, hay muchos microorganismos como los actinomicetes, en ese caso streptomicetes, bacterias como las pseudomonas y hongos como Trichoderma y Gliocladium, que son muy importantes de fomentar en los suelos. A veces se pueden comprar, a veces se pueden estimular en forma natural para controlar una serie de enfermedades como verticillium, fusarium, rhizoctonia, que son muy devastadoras en ciertos cultivos. Bueno, y Clara ya les habló de los principios entonces para mantener un suelo saludable, donde tenemos que adicionar no solo mucha materia orgánica, sino diferentes tipos de materia orgánica, con material lignínico, material celulósico, todo lo que es mantener el suelo cubierto, reducir la compactación, usar prácticas de conservación del suelo, etc. Bueno, otra cosa que sucede cuando nosotros manejamos estos suelos en forma orgánica es que eso tiene efectos sobre la incidencia de plagas y enfermedades. Un científico francés llamado Francis Chabouzot, que sacó una teoría que se llamó la teoría de la trofobiosis,
en el año 65, y nadie lo infló, como se dice, ¿no? Nadie le paró bolas. Él decía que si nosotros aplicábamos mucho fertilizante químico, eso inhibía la síntesis proteica y por lo tanto quedaba mucho follaje libre en el follaje, y esas plantas se hacían muy susceptibles a enfermedades y a plagas de insectos debido a que utilizan ese nitrógeno para su reproducción. Entonces aquí vemos un ensayo donde se produce trigo. A un trigo se le aplicó fertilizante químico y al otro se le aplicó materia orgánica, la misma cantidad de nitrógeno, pero en diferentes formas. Y vemos que las poblaciones de áfidos, de pulgones, es mucho menor en el sistema manejado orgánicamente que en el sistema fertilizado químicamente. Y también han habido estudios que han demostrado que si yo, por ejemplo, supongamos que salimos al campo, en una zona encontramos que hay suelos manejados con fertilizante químico y suelos que son manejados con fertilizantes orgánicos. Y yo colecto suelo. Yo voy a las fincas orgánicas, colecto 10 kilos de suelo orgánico y 10 kilos de suelo, los primeros 5 centímetros de suelo químicamente manejado. Me llevo esos suelos al laboratorio, lleno 20 macetas, ¿cierto? Con suelo orgánico y otras 20 con suelo químico. Sobre esa les meto maíz, y una vez que el maíz emerge, la misma variedad, las coloco en un invernadero y después libero unas plagas, en este caso lepidópteros, hembras lepidópteras, para que pongan huevo. Y ustedes ven que aquí rápidamente se van a los suelos que fueron manejados con fertilizante químico versus el maíz que estaba creciendo sobre suelo orgánico. ¿Cuál es la razón por la cual la plaga se va y elige el maíz que está creciendo sobre suelo químico? No se sabe bien, pero pueden haber factores olfatorios, ópticos, etcétera, que los insectos perciben. Y por último, también se ha visto que, por ejemplo, hay un estudio interesante con tomate, donde yo el tomate lo cultivo con fertilizante químico y otro lo cultivo con lo que se llama un mulch vivo de vicia. Vicia es una leguminosa. Bueno, el fertilizante químico es muy soluble, entonces es absorbido en la planta como NO3, ¿cierto? Es el mismo nitrógeno, venga de la fuente orgánica o fuente química, es nitrógeno NO3, es el mismo compuesto, ¿cierto? Entonces, la planta absorbe el NO3 y al absorber el NO3 empieza a activar unos genes para que esos genes den las señales para que se produzcan las defensas de las plantas contra las enfermedades, o sea, despierta el sistema inmunológico. ¿Ya? Entonces, producción de alexinas, producción de quitinasa, de osmotina, de diferentes sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Que como el fertilizante químico es muy soluble, la planta absorbe el nitrógeno, activa los genes, pero durante un corto tiempo, digamos 3 semanas. Y ya después ya no hay más nitrógeno porque ya se absorbió todo. Y la planta ya no activa los genes de defensa, por lo tanto queda sin defensas el resto del tiempo. En el caso del tomate orgánico, como hay una liberación más lenta, una mineralización más lenta del nitrógeno, entonces esa planta absorbe durante 3 o 4 meses nitrógeno, activando los genes que promueven las defensas. Entonces esa es la diferencia, ¿cierto? De los mecanismos bioquímicos se dan a diferentes velocidades y eso explica que las plantas entonces sean más resistentes a enfermedades y tengan una longevidad mayor. Bueno, la otra estrategia es el manejo de la biodiversidad arriba del suelo. Ya Clara dio muchos ejemplos sobre esto, así que voy a ir rápido. Todo lo que tiene que ver con las multilíneas, las variedades genéticas, los policultivos, las rotaciones de cultivos, los cultivos de coberturas en los viñedos y frutales, los sistemas silvopastoriles, los corredores que unen campo y vegetación natural, sistemas agroforestales, etcétera, etcétera. Bueno, la matriz paisajística, como les hablaba,
es muy importante porque puede ser una fuente, o sea, si yo tengo un campo que está rodeado de bosque natural versus un campo que está rodeado de campos de monocultivo, la dinámica de la biodiversidad en esos campos va a ser muy diferente. Y esto, en este estudio que se hizo en Asia, donde los arrozales rodeados de vegetación natural tenían mucho más predadores, ¿cierto?, que los campos rodeados de monocultivo. Y bueno, esa presencia de predadores redujo las plagas y por lo tanto redujo el uso de insecticidas. Esta matriz paisajística es muy común que muchos campesinos, por ejemplo, mantengan bordes de vegetación natural porque además de producir los cultivos, en este caso la milpa de México, ¿cierto?, donde hay maíz, frijol, calabaza, etcétera, también en rotación con la alfalfa, porque ellos tienen animales, entonces son 3 años de alfalfa, después de 3 años de alfalfa se pasa al maíz, y donde estaba el maíz ahora hay alfalfa, y después acá va a haber maíz. Entonces ven aquí que está rodeado toda esta vegetación, y esta vegetación es muy importante porque son frutales que producen una cierta cantidad de toneladas por hectárea, lo cual representa el tercio de los ingresos que ellos reciben por su cultivo. Entonces también tienen un valor económico esta matriz paisajística. Bueno, la estrategia fundamental para romper el monocultivo a nivel del tiempo son las rotaciones. Entonces, generalmente cuando trabajamos con rotaciones en hortalizas, es muy importante que tengamos una secuencia que va de leguminosas a raíces, raíces a frutas, tomates, pimentones, etcétera, y hojas, o sea, lechugas y cosas de ese tipo. Esta rotación es importante. Ahora, no es que yo tenga que tener todo mi campo, digamos, yo tengo 1 hectárea y toda esa hectárea, el primer año hago leguminosas, después el segundo hago raíces y el tercero frutas. No, yo puedo dividir mi campo en 4, como ven aquí, y año a año van rotando las parcelas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vemos este verde, esa parcela se va moviendo hasta que ocupa todos los diferentes parcelas del campo en un periodo de 4 años. Y ahí seguimos esta lógica, ¿cierto?, de utilizar estos diferentes cultivos. ¿Por qué? Porque no queremos utilizar las mismas familias botánicas siguiendo una a otra año a año. Y eso es muy importante para romper el ciclo biológico de enfermedades, malezas, insectos en los sistemas. Entonces, queremos evitar cultivos de la misma familia, queremos alternar cultivos de cobertura con cultivos comerciales, queremos alternar cultivos de raíces profundas con raíces superficiales, queremos sembrar cultivos que son extractores de nitrógeno reemplazados con fijadores de nitrógeno, y evitar plantar cultivos de raíz continuamente, o sea, no siempre tener cultivos como papa, como otros cultivos, zanahorias, etcétera, que son cultivos de raíces en forma continua, sino romper esos ciclos. Bueno, ahora también les hablo de las coberturas que se utilizan mucho en los viñedos, fijan nitrógeno, se utilizan como cultivos de cobertura, por ejemplo, el haba, es muy común que se coloque entre hileras en viñedo, se corta esta planta para que se descomponga, pero eso también tiene un efecto no solo sobre la estructura, sobre el contenido material orgánico del suelo, sino que afecta la estructura, lo que a su vez afecta la infiltración, que es un indicador muy importante de calidad de suelo. Entonces ustedes ven acá que esta es la infiltración de un suelo con cobertura de leguminosa, y esta es la infiltración en un suelo desnudo, que no se le aplicó ninguna biomasa. Entonces claramente incrementar estas coberturas con leguminosas mejoran la estructura y eso mejoran también la infiltración. Y aquí vemos un caso de un agricultor que tiene cítrico, puede ser también aguacate, diferentes cultivos, con una cobertura de mucuna, que es una planta, una leguminosa de un crecimiento muy agresivo. Hay que manejarla porque si no se trepa a los árboles, hay que estar con machete. Nosotros tenemos acá, constantemente con machete estamos cortando la mucuna para que no se suba, pero el efecto que tiene sobre la adición de biomasa y materia orgánica al suelo es espectacular. Y bueno, hay agricultores que utilizan
cócteles de coberturas, como en el sur de Brasil, donde mezclan vicia, centeno y otras plantas, y una vez que ellas crecen y florecen, le pasan una rolofaca, que se llama, que es una especie de rodillo que no corta ni incorpora, sino que más bien la aplasta, y sobre ese material aplastado los agricultores siembran, por ejemplo, sus cultivos. Acá tienen maíz con frijol, ¿cierto?, en contorno. Y vemos que el material se está descomponiendo, y una de las cosas que llama la atención es que aquí no hay maleza. Y la razón que no hay maleza es porque hay un proceso alelopático. Cuando nosotros incorporamos esta materia, o sea, la cortamos, la dejamos ahí en el suelo, estas, estas plantas como por ejemplo, la vicia, como el centeno, eh, empiezan al descomponerse, a liberar unas sustancias químicas que se acumulan en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo. Acá está el mulch, acá está, ¿cierto?, los 2 o 3 centímetros del suelo, donde hay una capa tóxica. Esa capa tóxica está producida por estas sustancias alelopáticas como el ácido butírico que se libera. Y estas plantas y cualquier semilla que esté en esa zona, ya sea de malezas o de cultivos, muere. Recuerden que el banco de semilla de maleza está generalmente en los primeros 2 o 3 centímetros del suelo, así que el 90-95% de las malezas mueren con este herbicida natural. Si sembramos maíz, frijol ahí, también mueren. Entonces los agricultores lo que aprendieron fue que a través de la experimentación, de que había que sembrar más profundo de los 2 o 3 centímetros, y así entonces el maíz y el frijol germinaban libre de esta capa tóxica. Ahora, es interesante cómo hay agricultores modernos, mecanizados, que le copiaron esta técnica a los agricultores brasileros. Por supuesto no los compensaron por el conocimiento, son piratas, ¿cierto?, biopiratas. Ahí ven ustedes que están produciendo centeno, ya tienen rolofacas muy sofisticadas. Sobre entonces aplastan el centeno, espera que se produzca ese mulch, sobre eso siembran soya, maíz, frijoles, lo que sea, libre de maleza, justamente por el efecto alelopático. También lo hemos visto en caña. Por ejemplo, en Brasil hay muchos agricultores que siembran crotalaria, que es una leguminosa muy importante, que fija nitrógeno, pero que también tiene efecto alelopático. Entonces, ellos entran con una rolofaca, aplastan a la crotalaria, o si no tienen una rolofaca con un tronco pesado, entran también, y sobre ese residuo siembran la caña. Y aquí ven cómo la caña está emergiendo sin la necesidad de herbicidas, porque hay este efecto alelopático que se da ahí en ese sistema. Y también hay agricultores que siembran plantas o fomentan plantas como de la familia crucífera, que también le pasan una especie de rolofaca, la maceran, y lo que empieza a pasar es que estas plantas generalmente tienen mucho glucosinolato, que son unas sustancias químicas secundarias, que el glucosinolato cuando se oxida, entra y se transforma en isociocianato, que es un biofumigante. Entonces, hoy en día, como ya el bromuro de metilo se está prohibiendo, hay muchos agricultores que están tratando de buscar alternativas al bromuro de metilo a través de este proceso que se llama la biofumigación. Bueno, Clara también les habló de la diversidad genética, la importancia de no solamente sembrar una variedad, sino varias variedades, porque esto confiere defensas contra enfermedades. Aquí ustedes ven un policultivo de trigo con indígenas mapuche en el sur de Chile. Se utilizaron mucho las mezclas de variedades en Europa, de cebada, por ejemplo, hace muchos años, que permitía entonces que ustedes ven la enfermedad. En el monocultivo se disparaba, pero cuando había una mezcla de variedades bajaba. Lo mismo con este sistema. Todos los sistemas donde se mezclaban las variedades, la incidencia de enfermedades bajaba. Y esto se ha explicado a través de algunos estudios que se hicieron en China, donde hay mezclas de variedades altas y bajas, y lo que empieza a verse es que las plantas altas crean una especie de barrera física para impedir
la distribución del inóculo de la enfermedad, pero también crean unas condiciones microclimáticas que no son favorables para la enfermedad. Y así fue como ellos vieron que era posible bajar la incidencia de la enfermedad en un 98%, con rendimiento 89% mayor que los testigos y sin utilización de fungicidas. Y esto también se puede llevar a cabo con cultivos asociados, no tienen por qué ser variedad de la misma especie, en este caso maíz con papa, ¿cierto? Donde también se producen similares efectos microclimáticos, de barreras físicas, y eso me lleva entonces a la estrategia última de diversificación que tiene que ver con los policultivos. Y los policultivos ya Clara les explicó que son sistemas diversificados por ejemplo, maíz con frijol es muy común en toda Sudamérica, toda Latinoamérica. Hay muchas interacciones que se dan a nivel de suelo y a nivel aéreo que explican por qué estos sistemas son más productivos. Ya Clara les explicó el concepto del LER, del uso equivalente a la tierra, que por ejemplo si yo obtengo un valor de 1.5, significa que yo necesito 1.5 hectáreas de monocultivo para obtener la misma productividad que una hectárea de policultivo. ¿Por qué? Porque el policultivo utiliza los recursos mucho más eficientemente, el agua, ¿cierto? La fotosíntesis, etcétera, pero también tiene efectos sobre plagas, reduce plagas, y eso se lo va a explicar Clara el sábado, pero también hay un efecto sobre, por ejemplo, malezas. Aquí ustedes ven un policultivo de maíz con frijol, y ustedes miran dentro y van a ver que hay muy pocas malezas, hay una pequeña portulaca ahí creciendo, verdolaga, ¿cierto? Pero si yo lo saco el frijol, ese campo se llena inmediatamente de bledo y otras malezas oportunistas, porque no está el frijol ocupando el nicho. Entonces se han hecho estudios, por ejemplo, el caso de sorgo en monocultivo, la biomasa de maleza era 1.73 toneladas por hectárea y el rendimiento eran casi 2 toneladas. Si yo asocio el sorgo con caupí, ahí tenemos una reducción dramática de la biomasa de maleza y un incremento del rendimiento del sorgo. Y estos policultivos se pueden llevar a la gran escala, tampoco son, si estamos tratando de cambiar la agricultura industrial, comercial, tenemos que también llevar estas estrategias a la gran escala, aunque se va a necesitar mecanización, por supuesto. Entonces, estos cultivos en franja, por ejemplo, son muy importantes. Estos son sistemas que existían, eran muy comunes en el medio oeste de Estados Unidos en los años 50, 60, pero fueron desapareciendo. Donde se mezclaban, por ejemplo, cebada, soya, maíz, ¿no? Y este estudio demuestra que en un periodo de 5 años, los costos de producción, o sea, los costos de producción fueron $82 menos por acre en los sistemas de franjas, de policultivo en franja que en los monocultivos. ¿Por qué se ahorraban eso? Porque estos sistemas son dinámicos. Por un lado, hay una rotación, lo que era cebada pasa a ser soya, perdón, lo que era soya pasa a ser maíz, entonces se van rompiendo los ciclos biológicos, la soya fija el nitrógeno que se lo pasa al maíz que viene después, entonces se bajan los costos de producción en forma considerable y los agricultores entonces tienen retornos netos de $83 en estos sistemas comparados con los sistemas de monocultivo. Entonces, una manera de hacer viable la propuesta agroecológica no es tanto que se venda en mercados especiales o más caros, como la agricultura orgánica, sino que baja los costos de producción en un 50-60%, y eso hace al sistema mucho más autónomo. Bueno, hay muchos ejemplos de lo que nosotros llamamos los faros agroecológicos, que son como fincas, modelos demostrativas en los cuales los principios agroecológicos se manifiestan. Esta es la media hectárea en Chile, que en los años 90, aquí en la zona central de Chile recibimos más de 200.000 visitantes en un periodo de 10 años, donde se estableció una media hectárea y la pregunta era si era posible alimentar una familia de 5 con media hectárea. Y lo que encontramos fue que con este diseño
agroecológico, era posible, creando una rotación compleja con un jardín, con gallinas, con una vaca y rodeando el campo con frutales. No voy a tener tiempo de entrar en cómo este sistema funciona. Eso está ya publicado muchas veces en muchos libros y en muchos artículos, pero lo que nos dimos cuenta era que, por un lado, después de 3 años, ya el sistema producía tanta comida que después de que la familia se alimentaba con esta comida, porque solamente compraban sal y aceite y el resto era producido ahí por la finca, había un excedente que, si se vendía, básicamente mejoraba la situación económica de los agricultores radicalmente. Entonces aquí los agricultores se ahorraban comprar comida, los costos de producción eran 50% menor, no, no necesariamente, sí, también lograron bajar las necesidades de mano de obra, porque una vez que la infraestructura ecológica empieza a funcionar, ya no es necesario estar aplicando compost todos los años o haciendo diferentes prácticas. Y entonces bajaron las necesidades de mano de obra de 150 horas por semana a 45, por lo tanto podían vender su mano de obra afuera. Hay otros ejemplos de Cuba, por ejemplo, la familia Casimiro, donde recibieron tierra y al comienzo producían monocultivos de maíz con tabaco, después fueron transformando su finca, ¿cierto?, a un sistema muy diversificado con una matriz paisajística, con setos vivos de plantas con usos múltiples, rotaciones, sistemas agroforestales, etc. Y lograron bajar sus insumos externos casi a cero en un periodo de casi 20 años. Y la eficiencia energética de este sistema fue de 30, es decir, colocaban una agroecología y sacaban 30 de vuelta. No existe una agricultura más eficiente que esa. Entonces, ya como para ir terminando, la agroecología entonces promueve procesos más que insumos, no depende de insumos, sino que una agricultura de procesos. Queremos entender las causas de los problemas, de plagas, de deficiencias. Queremos optimizar los procesos ecológicos. Queremos maximizar toda la finca y no solamente un cultivo. Queremos estabilizar los rendimientos más que maximizarlos. En vez de controlar malezas, plagas, etcétera, queremos regularlas. No estamos buscando un solo objetivo, sino objetivos multifuncionales. No estamos hablando de tratamientos curativos, sino de tratamientos preventivos. Y las ideas no van de abajo hacia arriba ni de arriba hacia abajo, sino más bien en forma horizontal se van transmitiendo entre los agricultores a través de mecanismos campesino a campesino. Entonces, hemos hecho muchos avances en la investigación agroecológica, hay mucho que hacer, pero ya sabemos mucho sobre la relación entre la diversidad vegetal y la incidencia de plagas, la diversidad genética y la incidencia de enfermedades, el proceso de facilitación y de complementariedad entre los policultivos, en la conexión que existe entre el suelo y lo de arriba, o sea, la biodiversidad abajo del suelo y arriba del suelo, que están integradas, también lo sabemos. Sabemos que la fertilización del suelo y la nutrición de las plantas puede afectar la incidencia de plagas y enfermedades. Sabemos que podemos promover procesos de supresión de malezas en forma ecológica, como el caso de las coberturas que les mostré, con el proceso alelopático. Sabemos bien que tenemos que tratar un proceso de conversión, que es un proceso lento, en el cual las respuestas no son inmediatas, sino que tiene que haber todo un proceso, que muchas veces los tiempos ecológicos son diferentes a los tiempos económicos, que la integración animal es fundamental, de que podemos medir los avances a través de indicadores de resiliencia, de sustentabilidad, etc. Y también últimamente hemos aprendido que tenemos que ampliar nuestro enfoque más allá de la finca y pensar en la matriz paisajística, o sea, en la ecología del paisaje que rodea la finca. Y ya como para terminar, la agroecología tiene múltiples dimensiones. Por un lado, las dimensiones ecológicas, que es lo que más hemos hablado acá, pero va a haber gente que les va a hablar de estas otras dimensiones, que son las dimensiones socioculturales, políticas, que son fundamentales, y que podemos trabajar a nivel de parcela, o a nivel de paisaje, o a nivel de región, a nivel del agroecosistema, o a nivel del sistema agroalimentario en general.
Y sabemos que los problemas agrícolas no se pueden resolver con propuestas netamente técnicas, hay que tener enfoques multidisciplinarios para poder abordar la complejidad de los problemas. La participación de los actores locales es clave para poder desarrollar ciertos modelos de desarrollo endógeno. Se necesita influenciar el contexto político y económico para poder escalonar la agroecología. Y la agroecología tiene un compromiso con un cambio del sistema alimentario hacia una visión de un campo soberano y sustentable. De hecho, la agroecología hunde su raíz en el pensamiento de los movimientos sociales agrarios que surgieron en oposición a los primeros intentos de industrialización de la agricultura, y la agroecología se percibe como una ciencia aplicada dentro de un contexto social, problematizando las relaciones capitalistas de producción y aliándose con los movimientos sociales agrarios. Y estos movimientos sociales agrarios son fuertes, son importantes, consideran que por ejemplo, representado en algunos casos por la vida campesina, consideran que la espiral de pobreza, sueldos bajos, éxodo rural, hambre, degradación ambiental se podrán detener mediante la transformación del modelo de agricultura industrial. Y estos movimientos defienden el concepto de la agroecología como el fundamento de la agricultura a pequeña escala y como un pilar de la soberanía alimentaria, que busca la autonomía local, los mercados locales, la acción comunitaria en pro del acceso y el control de la tierra, el agua y la biodiversidad. Entonces tenemos grandes tareas: recuperación de sistemas tradicionales y movilización del conocimiento indígena, regeneración de cuencas y paisajes degradados, transición más allá de la sustitución de insumos, investigación para explicar los sistemas agroecológicos exitosos y medir su sustentabilidad, por ejemplo, por qué resisten el cambio climático ciertos sistemas y otros no, escalonar las propuestas agroecológicas y transformar el sistema alimentario global.